Hebreos capítulo 12, desde todo este pasaje habla de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Desde el versículo 1, pero el versículo 2 dice que Él soportó la cruz, que eso fue lo más grande que Él pudo haber hecho, porque soportar la cruz seguramente no fue fácil por ser una inocente, por ser una muerte tan indigna, ¿cierto? Y Él soportó todo eso, soportó la cruz. Pero antes de llegar a la cruz, llegar a ese momento crucial en la vida de todos nosotros, de la humanidad, de expresar ahí la forma más grande de soportar algo, porque estaba cumpliendo en lo que Él no había pagado, en lo que Él no había cometido, pagó algo que Él no cometió y fue por toda la humanidad. Ese es el sacrificio más grande. Pero antes de todo eso soportó muchas otras cosas. Antes de llegar a la cruz y consumar el hecho, el propósito del Padre, soportó angustia, soportó soledad, soportó el rechazo, tristezas, dolores, lágrimas, tantas cosas que Él tuvo que soportar, permanecer, ir a la cruz y cumplir el propósito del Padre. Todo eso lo soportó Él. Y todo esto, soledad, rechazo, angustia, dolor, tristeza, todo eso que también lo sentimos nosotros, son las tentaciones que todos los días tenemos. Todos los días nos levantamos y estamos tentados. La palabra tentación significa evaluación, examen, prueba. Todos los originales de esta palabra apuntan a eso. Entonces todos los días nos levantamos y estamos presentando examen, todos los días. No sé si nos levantamos con esa mentalidad, hoy otro examen más, desde que estemos acá en la tierra. Es una prueba, una evaluación diaria. Y a veces no lo tomamos así. Pasamos el día y volvemos a la noche. Jesús soportó todas las tentaciones, todos los días sufrió tentaciones. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice que Él fue tentado en todo, así como nosotros, porque Él fue un humano como nosotros. Y entonces Él cada día tuvo que pasar en su carne las tentaciones en sus pensamientos, en sus acciones, en sus palabras. Siempre pasó por eso, igual que hoy pasamos nosotros. Pero Jesús tuvo algo que fue un arma para Él, fundamental y muy fuerte, y que la utilizó siempre. Y fue la palabra. Por eso me gozaba ahorita cantando las alabanzas, por lo menos 2, si estuvieron, ¿cierto? Si cantamos con el entendimiento, que a veces canta. Si yo les preguntaba qué canciones cantamos ahora, alguien dirá, tenemos que estar pendientes de lo que cantamos, ¿no? Porque nosotros todos estamos expresando eso. ¿Quiénes pertenecen al grupo de alabanza? Patricia, ¿quién? Todos somos de la alabanza. ¿Cierto? Eso se me quedó grabado que lo dijo Cami hace muchos años. El ministerio más grande de la iglesia es la alabanza, porque todos pertenecemos a ella. Todos le cantamos a Él. Entonces tenemos que cantarle con el entendimiento. Y decíamos que Él nos enseñó a amar la palabra. Y Jesús sí que la amó, aunque Él mismo es la palabra, ¿cierto? Pero Él siempre la utilizó y en toda parte dijo, escrito está, en toda parte. Siempre esgrimió la palabra. Acuérdense de los profetas, acuérdense de lo que dijo Moisés, acuérdense de lo que dijo Isaías. Siempre tenía la palabra. Pero para utilizar la palabra
tenían que conocerla. Para nosotros decir que amamos la palabra es porque la conocemos. Vamos a sentarnos en nuestro Señor Jesús y Él conocía la palabra. Porque si no, no la podía decir. ¿Cómo iba a decir algo que no conocía? Y la gente se asombraba tanto, dice Marcos capítulo 1, versículo 22, que la gente se asombraba. Porque todo lo que hablaba él era con autoridad. Y dice, uy, tiene la autoridad de la palabra. Y para uno tener autoridad en algo, tiene que conocer lo que está diciendo. Nosotros no podemos decir algo que no conozcamos. Y él siempre decía y llevaba a la gente, ¿cierto?, a los textos. Isaías tal decía tal. Desde Moisés esto, los profetas decían, y siempre tenían la palabra. Tenía el conocimiento absoluto de la palabra. Y por eso la gente se asombraba de él. Pero aparte de conocerla, la enseñaba. Dice Lucas capítulo 19, versículo 47, que iba al templo y enseñaba todos los días. Iba a enseñar la palabra. Es la palabra, no era solamente que él la conocía. Yo conozco mucho, porque quizás podamos decir, yo conozco mucho de la palabra, pero hay que enseñarla. Aparte de eso, la defendió con todo. Siempre tenía una palabra para defender, para ir en contra de lo que otros decían. Y siempre se enfrentó a los escribas, a los fariseos, a los grandes reyes, a todo el mundo, a la gente del común. Juan capítulo 17, versículo 17, el mismo Jesús dice, tu palabra es la verdad. Y él siempre defendió la verdad por encima de todo, por encima del que fuera. Y le llevaban cosas que no eran. Una discusión en Juan capítulo 8, versículo 44, pues, todo este pasaje. Y él les recrimina, ¿no? Ustedes son de su padre el diablo. Le están escribiendo cosas y ese es el padre de la mentira, que es todo lo contrario a la verdad, que la palabra es la verdad. Entonces siempre les decía, ustedes son hijos del diablo, porque es el padre de mentira. Entonces siempre defendió la palabra, siempre. No solamente la conocía, sino que la enseñaba, la defendió y aparte de eso la practicó. Y la practicó hasta el fin, dice Filipenses capítulo 2, dice el versículo 8, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La practicó hasta lo último, hasta el final. Porque cuando uno practica la palabra, cuando uno es hacedor de la palabra, está obedeciendo la palabra. Y él lo obedeció siempre. Pero aparte de todo eso, con la palabra también se defendió. Cuando venían las tentaciones, cuando venían los ataques, siempre esgrimía la palabra. Lucas capítulo 4, aunque está en Mateo, en Marcos, este pasaje, tomé este pasaje de Lucas que dice cosas muy interesantes y está hablando de la tentación de nuestro Señor Jesús y cómo Él repite varias veces Él es llevado al desierto, ¿cierto? Recuerdan la historia, para ser tentado. Y en el versículo 4, mire cómo responde. Jesús respondió, escrito está. Entonces cuando venían las tentaciones, Él que sacaba, y ahora ¿qué hago yo acá? Siempre sacaba la palabra, escrito está. Versículo 8, vuelve y dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Vuelve y lo repite. En el versículo 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está o escrito está. Siempre se defendió de las tentaciones con la palabra.
sea, que no solamente la conocía, la enseñaba, la defendía, la practicaba, sino que también en los momentos que él tuvo como ser humano, le sirvió para defenderse de las tentaciones. Porque hay un versículo bien interesante, en el versículo 9 dice, y le llevó a Jerusalén, está hablando de Satanás, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Versículo 10, porque escrito está. Entonces, Satanás también conoce la palabra, pero la tergiversa. O sea, la palabra es la verdad. Y Jesús siempre la esgrimía. Satanás la conoce, pero la acomoda a su manera para tentar. Y así fue el comienzo de la creación. En Génesis capítulo 3, el versículo 1 que dice, con que Dios dijo, ahí empezó a susurrarle al ser humano, a tergiversar la palabra. Y ellos cayeron. A Jesús le mostró todo y dice, es que escrito está. Y dijo, no, eso no es, sí está escrito, pero no es así. Él siempre defendió la palabra y no solamente la defendió, sino que se defendió él mismo. Dice, yo no voy a caer en las redes de Satanás. Entonces le esgrimía la palabra. ¿Y qué nos ganamos con eso? ¿Qué se ganó Jesús con eso? Versículo 13, mire lo que dice la Nueva Versión Internacional, Lucas capítulo 4, versículo 13, después del escrito está, escrito está, escrito está. Mire lo que dice, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Me fascina esta traducción de la Nueva Versión. Dice, habiendo agotado todo recurso, que dijo, con este no voy a poder. Agotó todo. Dice, pero es que mire, le doy esto, le ofrezco esto, porque Él también nos ofrece cosas. Dios está por un lado ofreciéndonos todo lo que Él sabe dar. Satanás también, no, venga. Así ha sido siempre. Pero no pudo vencer a Jesús. Jesús no solamente soportó la cruz, soportó las tentaciones, resistió todas las tentaciones. Qué bonito y qué ejemplo para nosotros. Pero al final dice, lo dejó hasta ¿qué? Hasta otra. Dice, no, ya, por acá no vuelvo. Son batallas que él iba ganando, pero el mismo Jesús sabía, va a volver mañana, pasado mañana, dentro de 8 días, va a volver a tentar. Él siempre va a estar ahí tentando. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Tomando este ejemplo de nuestro Señor Jesús, ¿qué hacemos? Dice Hebreos cuando habla de que Él soportó la cruz, Hebreos capítulo 12, el versículo 2, tenemos que colocar nuestros ojos, fijar nuestra mirada, puestos los ojos en Jesús, Hebreos 12:2, y siempre tenemos esa perspectiva, siempre, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y hay que hacerlo, ¿no? Y nuestra mirada siempre tiene que estar ahí. Él es como el guía de nosotros. Pero en el versículo 3, mire lo que dice. Consideren a aquel. Entonces no solamente colocar nuestra mirada, sino que fijar la mirada en Él y seguirlo, sino considerar a Él. Y esa palabra considerar significa pensar, meditar en todo lo que Él hizo. Cuando venga a nuestra mente nuestro Señor Jesús, pensar todo lo que Él hizo por nosotros. Y aparte de agradecerle, ¿no? Porque siempre debe haber una actitud de agradecimiento a nosotros por ese sacrificio. Pero es sentarnos a pensar, lo que Él hizo.
Tremendo. Todo lo que soportó, porque no solamente soportó la cruz. Hoy estamos viendo todo esto. Todas las cosas que tuvo que soportar, aún las tentaciones más tremendas. ¿Y por qué considerar eso? ¿Por qué ponernos a meditar y pensar? Porque nosotros no vamos a pasar lo que Él tuvo que pasar. Dice el versículo 4, porque aún no han resistido hasta la sangre y nunca lo vamos a hacer. Él ya pagó todo. Él soportó muchas cosas que estamos viendo. Y soportó la cruz, cosa que nosotros ya no vamos a hacer. Entonces tenemos un punto a favor en nuestras vidas. Entonces si Él soportó la cruz, la pregunta es cómo nosotros no podemos soportar todo lo demás. Ya no tenemos que ir a morir en una cruz, que fue lo que Él soportó, la prueba más grande. Pero todo lo otro, la angustia, el dolor, la tristeza, todo lo otro, lo vamos a soportar. Tenemos el ejemplo de Él, pero necesitamos la palabra. Sin la palabra no vamos a poder encontrar la salida. La salida es la palabra. Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto. 1 Corintios, ya para nosotros. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará de ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Pero sin la palabra no vamos a poder. Mire, si nos retrocedemos, todo ese pasaje está hablando del capítulo 10 de 1 Corintios, las amonestaciones, que él dice, y todas las cosas que les acontecieron anteriormente sirven de ejemplo para nosotros hoy, todo, porque está en las Escrituras. Dice el versículo 7, por ejemplo, no sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Y siempre nos va a llevar a la palabra, a lo que está escrito. Entonces la salida, si no tenemos la palabra, no nos vamos a enredar. Vienen las tentaciones y ¿ahora qué hago? Entonces cedemos a las tentaciones. La salida es la palabra, pero tenemos que conocerla, así como Jesús la conoció. Mire lo que dice Lucas capítulo 10, desde el versículo 25, una de las tantas cosas que le aconteció a nuestro Señor Jesús. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, mire lo que le dice Jesús. ¿Qué está escrito? Y eso es una confrontación, porque a veces nosotros sabemos, sino que es tan grande la tentación, nos sentimos tan tentados que o se nos va a la memoria o estamos tan a punto de caer en la tentación, ¿cierto? El enemigo está ganando terreno, que empieza, ¿qué es lo que dice la palabra? Pero mire cómo confronta a Jesús. Él no le dijo, bueno, hace esto. Dice, lo lleva a la palabra. ¿Qué está escrito? Cuando vengan las tentaciones a nosotros, que van a preguntarnos, bueno, esta tentación, ¿qué pasará? ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Y vamos a la palabra. Pero hay que conocerla. Mire lo que le dice este Señor. Versículo 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que él sabía la palabra. Versículo 28 le dijo, bien has respondido, haz esto. Entonces, si usted conoce la palabra, ¿por qué no la practica?
Entonces nosotros tenemos, cuando vengan las tentaciones, ¿qué dice la palabra? Voy a ir a ver qué dice la palabra y lo hago. Hubieran menos personas pidiendo consejerías y, pastor, ¿qué hago con no sé qué? Mire que me pasó esto, mire que me pasó aquello, mire que esto, mire que... Y se sienta uno. ¿Qué le va a responder a una persona en una consejería? Cosas de uno. No. ¿A dónde lo lleva uno? A la palabra. Entonces, si conocemos la palabra, sabemos si vienen las dificultades, en este caso las tentaciones. La palabra dice tal cosa. Eso es lo que está escrito. Y Jesús le dice, pues hágalo. Si usted sabe la palabra, ¿por qué no lo hace? Qué bueno, pero hay que conocer la palabra y practicarla. Santiago 1:22 dice, no sean solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Podemos conocer, pero si no la practicamos. Primera de Pedro capítulo 3, dice el versículo 14, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben. A veces vienen las tentaciones, nos da un miedo, nos da temor. Mire lo que dice el versículo 15, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa. Entonces, siempre cuando nosotros conocemos la palabra, ¿para qué nos sirve? Para defendernos, para defender lo que nosotros sabemos. Pueden venir las tentaciones, las dificultades, y ahí está la defensa de nosotros. Tenemos que estar preparados para presentar como abogados. Dice, no, yo ya sé la palabra dice esto, y enfrentamos, así como hacía Jesús, que defendía la palabra, se defendía con ella. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, para que todos seamos preparados para toda buena obra. No para las cosas malas, sino para toda buena obra. Eso es la palabra y esa es la preparación. ¿Para qué nos preparamos? Para cuando vengan esos momentos difíciles podamos decir, escrito está. Escrito está. Aquí dice esto. Pero si no la conocemos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Voy a leer la Nueva Versión Internacional que dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Para qué nos sirve la palabra? Para derribar los argumentos con que vienen a tentarnos. Satanás vino y le dijo a Jesús, te doy esto, te doy esto. Y le ofreció muchas cosas. ¿Qué hizo Jesús? Escrito está. Entonces, él agotó todos los recursos. ¿Por qué? Porque Jesús resistió y soportó. Nosotros con la palabra derribamos todos los argumentos contrarios a la palabra y llevamos toda nuestra mente, dice el texto, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, porque Él siempre ataca la mente, siempre está ahí. Entonces la mente se le llena a uno de basura que le va metiendo. No, es mejor esto, es mejor esto. Con que Dios dijo, mira, yo le ofrezco esto. No, eso no es así, y nos explica de otra forma. Entonces la mente se nos llena y cedemos a las tentaciones, pero la palabra sirve para derribar todos esos argumentos. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6, dice que no pensemos más allá de lo que está escrito. Nuestra mente debe ser sometida a Cristo. Sí, Señor, estoy tentado, pero ¿qué dice la palabra? Llévame, y Él nos lleva a la palabra. Cuando sometemos nuestra mente a Él, Él nos muestra la palabra. Siempre lo va a hacer. Cuando vienen las tentaciones, nuestra mente, ¿y ahora qué hago? ¿Será que cedo? No me están viendo. Entonces puedo ceder, ¿cierto? El enemigo es muy astuto.
Para todo eso nos sirve la palabra. A nosotros le sirvió a nuestro Señor Jesús, nos debe servir a nosotros también. Él es el ejemplo para nuestras vidas. Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Soportar la tentación trae felicidad, trae dicha. La Nueva Versión dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Resistir, soportar la tentación no solo trae felicidad. Cuando uno logra soportar una tentación, hay una felicidad en uno tremenda. Pero no solamente es, ay, quedé feliz porque soporté, vencí esa batalla, sino que trae recompensas. Y no es una corona cualquiera. 1 Corintios capítulo 9, desde el versículo 24, habla de los atletas y cómo luchan y se esfuerzan por conseguir coronas corruptibles. Pero nosotros lo que recibimos son incorruptibles, que no se dañan, que son para siempre. Esas son las recompensas del Señor para nosotros. Eso es lo que nosotros debemos hacer cuando vengan las tentaciones. Son retos que nos coloca el Señor, que no son fáciles. Para Jesús no fue fácil soportar todo esto, pero lo hizo. Ahora estamos nosotros aquí en la tierra. Mientras que estemos acá, todos los días nos vamos a levantar y vamos a ser tentados en todas las áreas, en todas. Cuando hablamos de tentación, no vaya usted con su mente solamente a la sexualidad, porque siempre tomamos la tentación por ese lado. Es en todas las áreas. Un momento de tristeza a nosotros es un motivo para que Satanás venga y nos diga: ay, Dios te dejó, Dios te da. Y nos, ay, sí, yo creo que sí. Y caemos en las tentaciones. Cualquier cosa nos puede pasar todos los días. Pero aparte de eso, no dejemos de enseñar. Si nosotros tenemos ya la palabra, si la conocemos, no dejemos de enseñarla. Jesús siempre lo hizo. Siempre enseñó la palabra y con autoridad. No dejemos de enseñar. Filipenses capítulo 1. Con esto terminamos para que tomemos la Santa Cena. Filipenses capítulo 1. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Mire lo que dice Pablo. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Versículo 24. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Y es como la mentalidad de nosotros. Bueno, Dios es el que tiene la autoridad sobre eso. El día que Él nos llevó y ya. Estar con Él es muchísimo mejor. Pero si Él nos necesita acá, si es más necesario quedarnos, nos vamos a quedar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es mejor estar con Él. Pero por el bien de toda la humanidad, de los que no conocen la palabra, si nosotros ya la tenemos, y desde que estemos acá en la tierra, es necesario que prediquemos la palabra a los que no la conocen, para que tengan lo que nosotros ya tenemos. Para que no digan: ay, yo caí en la tentación, ay, yo caí todos los días, toda la gente, es que me dejé seducir, es que tal cosa, es que tal. Conociendo la palabra, vamos a tener argumentos para no caer, pero tenemos que predicarla.